Muchas gracias a nuestro compañero Boris Castellano. Estamos al aire en la mesa informativa Venezuela Bolivariana. Le damos las buenas tardes. Hoy 27 de febrero de 2014, cuando se cumplen 25 años de la masacre del Caracazo. Vamos a hablar sobre este tema más adelante. En estos momentos nuestro canciller Elías Jagua Milano se encuentra en Uruguay como parte de una gira que lo ha llevado por el Cono Sur. Escuchamos sus palabras con nuestra cadena hermana Telesur. Es la gran democracia que hay en Venezuela, que defienden muchos, que vivimos de esa democracia. Ese pueblo sabe de dónde venimos, y ese pueblo sabe que es en la revolución bolivariana que ha logrado conseguir el derecho a la alimentación, y que ha logrado que sus hijos estudien en escuelas gratuitas y tengan computadoras y tengan libros y textos gratuitos, y estén trabajando para transformar sus barrios y tengan participación política y ejercen el autogobierno. Por eso es que esos sectores populares no se protestan, porque saben que eso no es su causa. Los que están protestando no son los que les falta la comida en la casa, ni los que les falta el papel, como dicen por allí, no. Son sectores que se oponen política e ideológicamente al gobierno. Es una protesta de carácter político e ideológico. Sobre el tema de los papeles, todas las empresas tienen libertad de comprar e importar su papel. ¿Qué es lo que sucede? Que quieren dólares oficiales del gobierno, una burguesía que tiene millones de dólares en el exterior, que se los llevaron de Venezuela. La fuga de capital en los últimos 20 años, incluso antes de llegar a la revolución, se estima en 40.000, 50.000 millones de dólares que se llevó la burguesía, dólares que eran del pueblo venezolano. ¿Compren el papel con esos dólares? Bastantes dólares tienen los dueños de los grandes medios de comunicación. Nadie les impide que los compren. Ahora no nos piden que usemos los dólares para comprarle la leche al pueblo, para comprar la carne, para comprar las medicinas a nuestro pueblo, para que ellos hagan sus negocios. Esa es la realidad del tema del papel para los periódicos en Venezuela. Que la burguesía no quiere utilizar sus recursos, sino que el Estado se los dé. Ellos pueden perfectamente comprar e importar papel para que usen sus dólares, que los tienen bastante afuera, que se los llevaron, que son el resultado de la renta petrolera y no precisamente del trabajo de ellos. Esa es mi respuesta. Cata igual del diario La Diaria. Discúlpenme que sea tan local la pregunta, pero un grupo de la oposición venezolana sugirió que el presidente uruguayo José Mujica podría llegar a ser una especie de mediador en la situación en Venezuela. Y hoy Mujica le dice a un semanario local que él estaría dispuesto a mediar en caso de que el gobierno venezolano lo viera conveniente. Entonces quería preguntarle cómo vería el gobierno venezolano una eventual mediación o intermediación de Mujica en el conflicto. Mira, el presidente Pepe Mujica siempre está mediando por Venezuela, en todas partes del mundo, ¿no? Es uno de los mejores amigos de las personas que más ha aprendido a comprender, que más ha comprendido y aprendido a querer al pueblo venezolano, porque lo ha conocido. El Pepe ha viajado por toda Venezuela. Si alguien conoce lo que pasa en Venezuela, es Pepe Mujica, ¿no? Y sin embargo nosotros hemos dicho, y contamos con el Pepe siempre para todo, lo sabemos, en las buenas y en las malas. Pepe estará con nosotros. Pero en este momento nosotros no consideramos la necesidad de una mediación internacional de ningún país ni de ningún organismo internacional. Sí le hemos pedido al presidente Mujica trabajar por reunir en las próximas semanas a la Unión de Naciones Suramericanas, que es nuestro organismo, el creado, que ha sabido ser eficiente en encontrar soluciones a los conflictos políticos que se han dado en nuestra región en los últimos años, en Ecuador, el intento de golpe en Ecuador, el intento de golpe y fraccionamiento territorial en Bolivia, los sucesos en Paraguay, entre otras dificultades que ha atravesado la región. Por eso le hemos dicho sí que en este momento requerimos de su concurso para hacer en las próximas semanas una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas, donde el presidente Maduro pueda exponer la situación de Venezuela, la actuación que ha tenido el gobierno venezolano frente a esta nueva agresión contra su democracia.
Canciller, muchas gracias. Carolina Veloc, del diario El Observador. Le quería preguntar... Bien, eran las declaraciones de Elías Agua Milano durante esta rueda de prensa que se efectuaba a propósito de su visita al Uruguay en el marco de esta gira que lo ha llevado por el Cono Sur con el objetivo de denunciar lo que ha calificado como protestas políticas en contra del gobierno legítimamente electo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Hace 25 años, cuando la oposición de hoy era gobierno, el pueblo de nuestro país sufrió el horror de la represión durante el llamado Caracazo, una masacre, una verdadera masacre, donde perdieron la vida 3.000 personas, en una rebelión popular en la cual las barriadas salieron a las calles para protestar contra el hambre y la miseria, una situación que fue además impuesta por los gobiernos y sectores de la burguesía que el día de hoy están tratando de derrocar al gobierno del presidente Maduro. Implementaron políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y algunos medios pretenden comparar la violencia que han desatado estos mismos sectores burgueses de la población con los sucesos del 27, 28 y 1 de marzo del año 1989. Todo esto lo vamos a estar evaluando un día como hoy, a propósito también de la conferencia de paz que se celebró el día de ayer en el Palacio de Miraflores, con la participación de todos los sectores políticos del país, exceptuando, por cierto, a los dirigentes de la llamada Mesa de la Unidad Democrática. Allí estuvieron, a pesar de esto, algunos militantes de la oposición, archiconocidos, y todo esto lo vamos a estar evaluando aquí, en su mesa informativa, donde tenemos todo lo que usted merece saber. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante la Conferencia Nacional por la Paz, planteó como líneas de acción el respeto a la Constitución bolivariana, la eliminación de acciones violentas en todo el territorio y la defensa de la soberanía. A esta reunión asistieron, como les decía, todos los sectores para construir una agenda de acciones conjuntas en la lucha contra la violencia. Esta conferencia de paz, pienso y propongo, debería avanzar en un conjunto de acuerdos en temas vitales, de la tolerancia, de la vida política del país, de la paz, en un conjunto de temas claves. En algunos nos pondremos de acuerdo, en otros solo nos escucharemos, y ya es bastante. El solo escuchar una opinión contraria de mi visión ya es bastante, ya es bueno pues. En muchos otros nos pondremos de acuerdo. Y yo propongo que convoquemos, preparemos una gran cumbre de paz, que nadie se quede por fuera, y convoquemos, como se dice por ahí, hasta el gato, pues. Convoquemos todo este país. Este jueves 27 de febrero el pueblo venezolano se concentró en el Parque Ezequiel Zamora, como lo veíamos, para conmemorar los 25 años del Caracazo. Aquí vemos algunas de las imágenes de la participación de las fuerzas revolucionarias del país, rememorando la rebelión popular contra las políticas neoliberales impuestas por el FMI y la represión contra el pueblo en la Cuarta República. Ahí ven las tomas, son las personas que apoyan a la revolución bolivariana y que estuvieron el día de hoy en el Calvario. De vuelta en el estudio, el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre denunció esta tarde a través de su cuenta Twitter el incendio intencional de un vehículo en el túnel de la Trinidad aquí en el estado Miranda. En un primer tuit, el Trudy informó, @JaimanVenezuela, túnel La Trinidad, ingresaron un vehículo en contrasentido repleto de cauchos dentro y lo incendiaron. ¿Acción de protesta pacífica o terrorismo?, preguntó el ministro. Seguidamente expresó: nunca aparecieron los dueños del carro incendiado, ya fue restituido el paso y se evalúan los daños en el túnel. En un último tuit publicó lo siguiente: hagan lo que hagan, la minoría guarimbera, la inmensa mayoría rechaza la violencia y clama por la paz. Ahí están las fotos que publicó el ministro en su cuenta Twitter y pueden observar el nivel de destrozos que generó dentro de este vehículo, aparentemente un carro lleno de cauchos que fue incendiado. Bueno, y hoy en su mesa informativa vamos a estar dialogando con Titina Suaje, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, también con artistas que vienen a conversar sobre el llamado a la paz. Andino Primera, Roque Valero van a estar aquí discutiendo todas estas
solicitudes que ha hecho a La Paz el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. También les voy a traer vía Skype a Samuel Moncada, ustedes recuerdan, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados de la Organización de las Naciones Unidas. Él nos va a estar contando cómo se desarrolló la cumbre extraordinaria del Movimiento de Países No Alineados, en la cual, 120 naciones del mundo apoyaron al gobierno de Venezuela en los últimos sus hechos. Todo esto y mucho más al regreso en la mesa informativa, y hasta ahora, como siempre, lo invito a participar en nuestro programa y le pregunto, ¿qué hace falta en Venezuela para lograr la paz? Participe, pregunte, únase al debate, tiene sus cuentas en Twitter a disposición, @BTV Canal 8, @MesaInfoBTV y @Erika Ósanos a mi cuenta personal, porque aquí en nuestro canal su palabra vale tanto como la nuestra. Vamos y venimos. Queremos un proceso de paz. La paz le conviene a usted como gobierno, le conviene a los venezolanos y le conviene a los empresarios. Cuente usted con el empresariado, con toda la ayuda que tengamos para construir este país donde podamos todos vivir con felicidad. Galipán, el Atillo, el Junquito o el Guardián de Pan. En Caracas, el carnaval es más chévere. Pero nada como el teleférico para disfrutarlo por todo lo alto. Esto es naturaleza pura, esto es la paz, esto es carnaval. El barrio sin techo se la juega. Actívate, menor. Junta a tu gente. Monta tu cancha. Aprende, trabaja, ya la chamba con los tuyos. Vale, estamos. Revolución en el barrio. El pueblo venezolano, con su sabiduría milenaria de lucha y de batalla, con el heroísmo que lleva hasta en las vísceras, que recorrió medio continente con Bolívar, sembrando de asombro al mundo. Ese pueblo nunca murió, ese pueblo está por dentro de nosotros, es un pueblo guerrero, libertador y sabio. ¿Dónde lo balearon? Aquí mismo frente al abasto este. Nosotros lo que queremos era comida. El pueblo tiene hambre. El pueblo tiene hambre, no jodas. Aquel lunes de aquel año 1989, sorpresa mundial, se alzó el pueblo venezolano, inaugurando la nueva historia. El siglo XXI en el mundo comenzó en Venezuela un lunes por la mañana, 27 de febrero. Se abrieron las puertas de una nueva historia. Canal de todos los
febrero de 1989, estalla una protesta popular en la ciudad de Caracas en rechazo a las medidas neoliberales aplicadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez e impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Este programa, denominado el paquetazo, consistió, entre otras cosas, en la liberación de los precios de los alimentos, la privatización de los servicios públicos y el aumento en los precios de la gasolina, lo que trajo como consecuencia más pobreza y miseria en los sectores menos favorecidos del país, quienes salieron a la calle a expresar su descontento. Aunque las revueltas empiezan en la ciudad de Guarenas, a raíz del excesivo aumento del pasaje en el transporte público, pronto se extiende a la ciudad de Caracas, donde la población más empobrecida sale a reclamar lo que les negó durante todos los años el gobierno puntofijista. En estos hechos, las fuerzas policiales y militares actuaron brutalmente para reprimir al pueblo, dejando una gran cifra de fallecidos y desaparecidos hasta ahora desconocida. Se cometieron delitos de lesa humanidad por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, ningún medio de comunicación u organismo internacional se pronunció al respecto. Estos sucesos, conocidos también como el Caracazo, marcaron una ruptura en la historia política y social de Venezuela, y fue el punto de partida para las transformaciones vividas durante los últimos años en el país y en Latinoamérica. Nuestro pueblo, hace 25 años, alzó su voz para rechazar las políticas hambreadoras impuestas por el imperio estadounidense y hoy sigue en pie de lucha para defender los derechos conquistados con la revolución bolivariana. Ese era el video que ha preparado nuestro equipo de producción para rememorar los 25 años de la masacre conocida en todo el país como el Caracazo, aun cuando, por supuesto, no fue nada más Caracas la que se levantó. De hecho, el levantamiento comenzó, esta rebelión popular, en Guarenas, Guatire, precisamente por el alza desmesurada de los precios del pasaje, no solamente del pasaje, sino también de la leche, de todos los productos de primera necesidad. Para hablar sobre este tema y sobre todo sobre la conferencia de paz que se celebró ayer en el Palacio de Miraflores con el objetivo de lograr eso, pacificar a Venezuela de todos estos eventos violentos que han ocurrido, tenemos aquí en el estudio a Sandino Primera, cantor, líderes políticos también podrían decirse. Claro que sí, porque él y sus hermanos son líderes políticos, líderes de la juventud venezolana. Mira, también está con nosotros Titina Azuaga, ustedes la recuerdan, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela en el municipio de Chacao, y un otro cantor, cantante venezolano, actor, reconocido por todas y por todos, Roque Valero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, compañera. Bueno, una serie de actividades se han venido realizando a propósito de este llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a la paz. El presidente Maduro ha convocado a todos los sectores. Vimos ayer a sectores políticos. Yo digo, incluyo entre los políticos a la iglesia, a los empresarios, a los dirigentes de partidos y con fines políticos, y a toda esa gente que estuvo ayer en el Palacio de Miraflores. ¿Qué tal le pareció ese evento? A Sandino Bien, bien, como intención es la que es. La intención debe ser el hecho de convocarnos permanentemente, buscar agotar todas las formas posibles de plantear ideas de todos los aspectos sociales, sea de la salud, de lo educativo, de lo alimentario, de lo económico. Y bueno, celebraremos siempre toda intención de reunirnos, de la conversa, de decir unas cosas también. Ahí falta mucho por decir. Seguramente. Sí. Titina, el presidente llamó a todos esos sectores y algunos asistieron y otros no. La gente de la MUD, digamos, la dirigencia no participó en la conversación. Sin embargo, vimos allí a gente como los llamados empresarios, ¿no? Gente del sector capitalista de este país que existe y que tiene, digamos, injerencia política dentro de lo que ocurre en Venezuela y por eso estuvieron allí. ¿Cómo lo vio Titina Suárez? Sí, fíjate, esto es solo el comienzo de lo que vamos a ver venir en este país, que ya gracias a Dios a las políticas del presidente Nicolás Maduro pues estamos comenzando a ver grandes pasos y se están cayendo los rostros. Ya la gente no aguanta esa situación que están planteando algunos en Venezuela para salir del presidente Nicolás Maduro, y un día como hoy, hace 25 años, nosotros tenemos que
recordar en la historia, y lo recordábamos esta mañana con la gente de Guarenas, el pueblo de Guarenas, y tuvimos ahí una exposición muy interesante de Rodolfo Sanz, habitante de ahí, alcalde hoy en día, y nos acompañó también la ministra de la Defensa, y recordaba cómo sucedieron los hechos del Caracazo, del Guarenazo en aquel momento, y lo que está sucediendo hoy en día. Y la diferencia son esos dos proyectos de país que hoy en día nosotros, gracias a Dios, la gente de los barrios, los pobres ya no están protestando, los que están protestando son los ricos, y es una gran minoría, y una forma de protestar que nosotros no avalamos, ni siquiera ellos. Por eso ayer nosotros vimos en esta convocatoria del presidente Nicolás Maduro a hombres como el presidente de Fede Industria, a hombres como el presidente de Fede Cámara, estaba Bardazano de Venevisión, estaba Carlos Croes de Televen, y estaban una serie de personalidades, tanto de la oposición que adversan el proyecto revolucionario, como pues nosotros los que apoyamos este proyecto de país. Y yo creo que es un gran comienzo, y el presidente Nicolás Maduro lo ha hecho desde que comenzó su gobierno, ha hecho un llamado a la paz, el mismo proyecto que el presidente Chávez, que es un proyecto de amor, de unidad. Esto que está pasando en Venezuela no es la esencia del venezolano, nosotros no somos así, nosotros somos hombres y mujeres de paz, hombres y mujeres de amor, como lo decían las canciones de tu papá, de Ali Primera. Es que Cristina, esa es la minoría de la minoría. Claro. O sea, es así, Roque, es así, Roque. Los radicales son una minoría minúscula, una minoría de la minoría. Yo te pregunto, porque ella decía, son los ricos los que están protestando, pero hemos visto que hay gente de la clase media que ha sido instrumento de esa gente. Cuando Leopoldo López y María Corina Machado llaman a la salida del presidente Maduro y a la calle, son algunas personas de la clase media, al menos en el este de Caracas y en algunas zonas de Valencia, Táchira, Mérida, los que hemos visto son personas de la clase media. ¿Cómo es eso, Roque? Lo que yo sí vi ayer en la reunión es que algunos dirigentes opositores pues están planteando que existe más diálogo por parte del gobierno, y yo lo que siempre he visto desde que el presidente Maduro es presidente, en estos 10 meses nada más, es que el presidente lo que ha hecho es dialogar. O sea, inmediatamente que él gana la elección, lo primero que hace, primero es dirigirse al pueblo y salir a la calle y comenzar a trabajar en función del pueblo, que fue el gobierno de calle. Luego de eso, recordemos que el presidente convoca a alcaldes, gobernadores, al Palacio de Miraflores a conversar, a dialogar. En ningún momento el presidente se ha encerrado en Miraflores para decidir cualquier teoría política de manera individual o de manera partidista, sin consultárselo a los demás. O sea, siempre ha habido una intención de diálogo. Lo que no se entiende entonces es por qué ese presidente en 10 meses lo que ha hecho es dialogar con toda la oposición. De buena a primera arranca un líder político que está inhabilitado además, y no puede tener inherencia política en ningún cargo, pues, ¿no? Y decide lanzar a la calle de manera manipulando, pues, ¿no? De manera muy vil y cobarde al destino de un barranco a una cantidad de estudiantes que consideran que esa es la salida para poder cambiar el gobierno con el que ellos no están satisfechos, que es válido eso, ¿no? Porque es una democracia. Se supone que no es una cosa totalitaria, ¿no? De que todos debemos pensar de la misma manera. Obviamente. Lo que no estoy de acuerdo yo es que, por ejemplo, dirigentes opositores ayer hayan llamado al presidente a que dialogue más y que como que ponga la segunda mejilla, ¿no? Porque no me parece prudente para el país. Y sobre todo que las manifestaciones se hagan no precisamente de forma pacífica, sino trancando calles, quemando basura, asesinando gente, es imposible poniendo guayas para que los motorizados se decapiten, una cosa dantesca. Si la premisa fundamental es Maduro vete ya la frase es violenta, o sea, ya la frase es anticonstitucional, ya la frase es antidemocrática, ya la frase es lo que invitas a la guarimba y lo que invitas a la violencia entre venezolanos. Pero fíjate, perdón, Erika, no podemos ser tampoco tan inocentes. Claro. Esto que está sucediendo no es producto realmente de esa gente que salió espontáneamente a la calle. Claro. Leopoldo López, y te lo digo pues porque tú sabes que yo viví pues ahí en la campaña, Leopoldo López viene desde hace muchísimo tiempo ya, desde que lo inhabilitaron, trabajando para esto que está sucediendo. Y esta gente está siendo manipulada, está siendo utilizada. Porque un venezolano como nosotros, incluso la oposición, no tiene una mente tan perversa como poner una guaya,
como dispararle a sus compañeros por detrás. Eso es un esquema. Eso, sí. Y ya vamos a hablar sobre ese esquema, Titina, pero hay que recordar a esta hora que hay posiciones dentro de la oposición que, como tú le dices, hay gente que está enfurecida y tratando de sacar para siempre al presidente Maduro de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Pero hay otra gente que tiene, digamos, algunas posiciones un poco más, podríamos decir, menos radicales, aunque para mí, yo sé de dónde vienen todos, todo el mundo lo sabe. Pero el secretario ejecutivo del MAS, Leopoldo Pucci, se desligó de las actividades violentas que han venido haciendo algunos sectores promovidas precisamente por Leopoldo López y María Corina Machado, al manifestar, por ejemplo, que esa no es la vía para dirimir las diferencias políticas. ¿Lo escuchamos? Sí. Vamos. Creo que la violencia callejera no es una manifestación pacífica y debe ser, obviamente, criticada y debe superarse de inmediato. Eso es responsabilidad, y eso es una responsabilidad de factores políticos de la oposición. Es decir, pronunciarse claramente sobre ese tema, el de las acciones como obstrucción de calles, etcétera. Eso, sobre esa materia, no ha habido un pronunciamiento con la suficiente firmeza y una conclusión de toda esta, no del día de hoy, sino de todo este trabajo que va a realizarse, es que debe quedar claro que eso no es parte de la forma como se va a dirimir políticamente las diferencias en el país. Ese es Leopoldo Pucci. Hay gente con el que, bueno, hay gente que recuerda el pasado de toda esta gente. Allí estaba Jorge Roy y sabemos muy bien a quién representa Jorge Roy, una organización que en el año 2002 generó un paro petrolero y patronal que le costó al país cerca de 20.000 millones de dólares. Aún así, vemos esto. Él utilizó dos frases emblemáticas. Él comenzó su discurso diciendo, buenas noches, señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y utilizó frases como, Venezuela no está bien, presidente, y lo utilizó como una especie de mantra, porque en todo su discurso lo que decía era, justamente Venezuela no está bien, Venezuela no está bien, Venezuela no está bien. Y ya lo vamos a... Y después dijo, olvidemos el pasado y pasemos la página. Sí, sí. Okay. No podemos pasar la página, ¿cierto? Difícil, complicado, demasiado. No tenemos que asumir nuestro resentimiento con una cosa de sentirnos orgullosos y andar por ahí, somos el resentimiento y la rabia, ustedes son los malos aquí, no. Que tiene sentido también, pues, el hecho de hacer la revolución. Pero en este momento, justamente el reto es tal que entonces uno escucha a Leopoldo y al pana Mendoza, y que hablan de que se le dedicó un alto porcentaje a la política y poco a la economía. Ahí está negando que la economía es un hecho político, es una orden que nosotros hemos definido, unas normas para poder avanzar en todos los aspectos. Entonces la conversa fue 100% política, y asumimos como política el socialismo justamente para que nos siga pasando esto, para poder lograr la paz, porque eso es una decisión. Lo hemos decidido en mayoría, pues, también nos vamos poniendo de acuerdo a las formas, pero lo hemos decidido en mayoría, poder aterrizar todos estos términos, el hecho de lo político, el hecho de lo económico, el socialismo, justamente se escoge el socialismo es por lo económico, y es asumir eso, con resentimiento, calándose insultos, golpes, atropellos, asumirlo así también, y entonces, no, que como si, bueno, la susceptibilidad de quién es, pues. Claro. O sea, ¿quiénes son los que realmente están susceptibles? Sí. Porque si es por susceptibilidad, aquí pudiera haber una reacción mayor, pues. Fíjense que Diosdado Cabello, cuando usó su derecho de palabra, el presidente de la Asamblea puso el énfasis en el doble discurso de algunos opositores, ¿no? Esto hay que decirlo porque si vamos a hablar de paz, la paz tiene que venir con dos cosas, con verdad y con justicia, ¿cierto? Algunos opositores pretenden no reconocer que las acciones de calle que han sido promovidas en los últimos tiempos ni tienen fines pacíficos ni están revistas de legalidad. Ni democráticos, no tienen fines democráticos. Vamos a ver qué fue lo que dijo al respecto de Diosdado. Y a veces entonces uno escucha unas condenas de un sí pero no. No, sí, condenamos pero tienen derecho a protestar. Aquí no hay hace rato que no hay protesta pacífica. Ustedes lo saben, qué pacífico puede ser la protesta de cerrarle la calle a una señora, a una familia. ¿Qué protesta puede ser que incendien una calle? ¿Qué protesta pacífica puede ser que asalten la casa de un compañero?
Esas no son protestas pacíficas, tienen un interés muy claro, que es la salida del presidente Maduro. Por eso pregunto ahora, dicho lo cual, como dicen por ahí, ¿podemos creer en que ese diálogo, al menos en los sectores de la oposición, se haga de manera franca? Vitina. Mira, tenemos que apostar a que la paz la consigamos. Yo quiero, y aquí públicamente, y creo que los tres estamos en el mismo son, apoyando esta iniciativa del presidente. Nosotros también nos sumamos a esta iniciativa como se sumó todo el mundo. Claro. Y si esta posición que han tenido estos líderes de oposición de ir hasta allá y de reconocer primeramente los 3 puntos que dijo el presidente Maduro, primeramente él es el presidente constitucional de Venezuela.